Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Esa es la gran pregunta de todos los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿Es posible explicar la creación de este mundo excluyendo conceptos que son aceptados como verdades por la ciencia moderna? Y si la naturaleza y las bellezas que nos rodean nos muestran algo mucho más profundo. Cuando observamos grandes construcciones o una máquina como un auto o avión, estamos seguros de que esas cosas fueron proyectadas y planificadas por alguien. A lo largo de toda esta temporada fuimos de lo micro a lo macro y juntos descubrimos las maravillas de la ciencia. Nos aventuramos tratando de conocer más. Fuimos a lugares inimaginables y pudimos observar cómo la ciencia y la religión pueden conversar entre sí y hasta concordar con la posibilidad de la existencia de un creador del universo. Por eso hoy vamos a hablar de planificación, para tratar de entender el gran misterio que no solo incluye a los científicos, sino a muchas personas. En busca de planificación visitaremos una de las ciudades más lindas del mundo, la ciudad de Río de Janeiro. Vamos a ver si el mismo concepto puede ser aplicado a todos los seres vivos. A una cuerda para rodar la primera grúa hasta alargar la primera cuerda para que sea más grande y así lograr armar un teleférico de carga para poder transportar el material pesado para la construcción. Y entender cómo la ciencia puede contarnos más de lo que conocemos. En el campo de la biología, astronomía y en cualquier área de conocimiento humano, vemos evidencias, propósito y tenemos también el conocimiento de Dios. Todo eso en 30 segundos en Orígenes. Ciencia es el término usado para definir la búsqueda al intentar explicar las causas de nuestro mundo a través de pruebas y resultados. Sin duda, la ciencia ha hecho importantes avances en torno a la comprensión de la naturaleza, las leyes de la física, permitiendo grandes expediciones espaciales y la creación de nuevas tecnologías que permiten el funcionamiento de una serie de artefactos y dispositivos. Cuando comprendemos bien qué es la ciencia, o sea, una caja de herramientas, usada para entender la realidad, es un descubrimiento humano, pero no una invención humana. Los pioneros de la ciencia tenían muy claro eso en mente, Newton, Galileo, Copérnico. Entonces, no podemos dejar de lado esa herramienta poderosa. A decir verdad, la revolución científica hizo posible varios avances tecnológicos. Con el descubrimiento del cálculo de Newton, Leibniz, imagina cuántas cosas fueron posibles en términos de ingeniería, en computación. O sea, muchas cosas derivaron de esa revolución científica en relación a la tecnología y el mundo dio un salto tremendo por esa causa. Para conocer más a fondo los avances de la ciencia moderna y el impacto que eso genera en nuestras vidas, toca ir hasta Río de Janeiro. Aquí en la ciudad maravillosa hay muchos lugares que son como la postal de Brasil. Y un lugar espectacular que nos permite tener una visión increíble de la ciudad carioca y de las bellezas naturales que la rodean es el Parque del Bondinho del Pan de Azúcar. Para muchos puede causar un cierto miedo.
mientras que para otros significa disfrutar de una aventura. Lo cierto es que para que el bondinho esté en perfecto estado de funcionamiento es necesaria la planificación. Ya estamos aquí en el teleférico de Pan de Azúcar y vamos a subir porque allá nos espera Diego, el ingeniero mecánico, que nos va a explicar un poquito más. Ya me acompaña ahora Diego, él es ingeniero mecánico y es el director técnico de aquí del teleférico de Pan de Azúcar. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando vemos el teleférico, imaginamos un proyecto bastante minucioso y que fue realmente proyectado, tuvo una visión. Me imagino que obviamente con este teleférico eso fue así. Claro, claro. Tenemos el tercer teleférico del mundo, o sea, imagina el desafío que fue en aquella época, inclusive en Brasil. El proyecto técnico del teleférico fue hecho en Alemania. Hay muchas partes que son trabajadas en un lugar y las dificultades en aquella época eran demasiado grandes. En Brasil no teníamos ni siquiera cemento adecuado para la obra, para que tengas una idea que el cemento vino de Europa. Entonces se tuvo ese desafío de ser uno de los primeros en el mundo para instalar aquí el motor eléctrico. Era una novedad. Entonces imagina, controlar un motor eléctrico para dar velocidad y fuerza necesarios no era algo fácil. Así que fue algo que puede compararse, como escuché una vez, como si Brasil lanzase un cohete al espacio, en ese nivel. Hoy tenemos esta maravilla aquí y que ya pasó por varias innovaciones y mejorías. Como mencionaste el peso, ¿cómo funciona realmente el movimiento de subir y bajar? Porque realmente cuando vienen todas las personas, los pasajeros, esto debe ser algo bastante pesado. La cabina, junto con el total de pasajeros, llega a 10 toneladas, 5 de la cabina propiamente y 5 de pasajeros. El peso está apoyado en un carril de cable que permanece anclado a las estaciones. Y también tenemos otro cable que genera el movimiento, que transmite el movimiento a las cabinas. La maquinaria está dentro de la estación y ese cable que genera el movimiento está conectado en una punta a una cabina y la otra punta a otra cabina. Y pasa por una polea que gira y de esta manera transmite el movimiento al cable y así las cabinas suben y descienden en contrapeso una de la otra. Doctor, estamos delante de una de las magníficas maravillas creadas por Dios. Aquí, en medio de este escenario, podemos ver una clara planificación. Como químico, me interesa saber mucho cómo el mundo está construido. O sea, si imaginamos los átomos que componen el agua y están presentes también en las rocas, o sea, el tipo de átomo. Es increíble pensar que con un poco más de 100 átomos puedes construir toda esa diversidad. Y el hecho de sintetizar esos sistemas o formar pequeños sistemas, tranquilo, pero en sí la vida es mucho más compleja. Y aquí tenemos una gran diversidad, una flora, una fauna que es muy rica. De la misma forma como yo planifico un experimento, yo imagino que todo esto aquí fue planificado. ¿Cómo a través de las evaluaciones científicas podemos encontrar señales bien claras de que hay planificación en la naturaleza? Es una pregunta un poco compleja, pero vamos al ejemplo que nos da esta imagen fantástica, el agua. El agua es una sustancia que está constituida, una unidad molecular constituida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. El agua está presente en nuestra atmósfera en forma de vapor. Está presente en forma líquida y la vemos también en su forma sólida, en la heladera o el refrigerador de casa, en el hielo. Además de eso, cuando calentamos la comida en la hora de almuerzo, encendemos el microondas. ¿Por qué? Porque la comida tiene un movimiento de polo que interactúa con la radiación del microondas. Eso permite una vibración y a su vez produce el calor que va a dejar la comida caliente. O sea, vemos como 3 átomos o a partir de 3 átomos consigo tener una infinidad de propiedades. Es una ingeniería fantástica. William Paley
tiene un argumento muy famoso y dice lo siguiente: si andamos por un valle, una campina, y encontramos algunas piedras, difícilmente al ver esas piedras concluiríamos que existe una planificación, porque hay piedras de diferentes formas y esas formas no son funcionales. Pero si encuentras un reloj y verificas que tiene partes funcionando de manera integral y sincronizada con el propósito de contar el tiempo, de manera natural, concluirás que ese reloj fue hecho por un relojero. O sea, ese es el argumento del relojero o del reloj de William Paley. Y nosotros vemos en el mundo no solo relojes, sino también una colección increíble de máquinas y motores, nanomoleculares inclusive. Así que cuando vemos los animales y la vida, y más aún el nivel atómico y molecular, cuando vemos los ribosomas, los ATP sintaxis, nanorobots que andan dentro de nuestras células, es por lógica que percibimos claramente la planificación y propósito en la vida y en el universo. Si nuestro cuerpo es una máquina increíble, me gustaría conocer de cerca una maravilla de la ingeniería. Bueno, ahora conversamos bastante aquí afuera, vamos a entrar. Diego, ¿cuántos viajes ya hiciste aquí con el teleférico más o menos? Yo, en estos 14 años de teleférico, debo haber hecho unos 10.500 viajes de teleférico. Entonces el número 10.540 y pico. Exactamente, no lo sé, no hice el cálculo. Diego, interesante la estructura de este teleférico. ¿Cuánto tiempo más o menos duró para construir, para instalar? El primer teleférico llevó cerca de 3 años para estar listo, desde su aprobación hasta la inauguración. Pero había algunos otros desafíos mayores. El que yo llamo un segundo teleférico, que a decir verdad fue el de la renovación de 1972. Ya fue de 2 años entre la fase del proyecto, instalación, proyecto, fabricación e instalación. Fueron 2 años más o menos ese tiempo. Un proyecto típico de teleférico hoy en día, con el aumento de la tecnología, 1 año y medio. Si para que el bondino o teleférico funcione perfectamente fue necesario un proyecto, lo que observamos dentro de nosotros no parece haber sido pensado al detalle. Richard Dawkins es uno de los más famosos biólogos evolucionistas, ateo militante. Dice en su libro El relojero ciego que una ameba tiene un núcleo. La ameba ya es minúscula, imagínate el núcleo. Dentro de ese núcleo existe tanta información con la que se podría llenar hasta 30 volúmenes de una enciclopedia, con el núcleo de una ameba. O sea, si seres tan simples ya contienen tanta información, pensemos en el ser humano. Si transformásemos en libros nuestro genoma, ahora pensemos en el ser humano. Nuestro genoma daría una torre de 170 metros de altura, que es la mitad del Pan de Azúcar, en Río de Janeiro. Son muchos libros, sería una biblioteca vasta dentro de nosotros. Si llegase aquí un ser de otro planeta y mirase a Itaipú, el teleférico de Pan de Azúcar, los autos, los aviones y todo, naturalmente él va a concluir que todo tuvo una intención, un propósito hecho por una acción inteligente. En el programa de hoy veremos más sobre planificación. A una cuerda para rodar la primera grúa hasta alargar la primera cuerda para que sea más grande y así lograr armar un teleférico de carga para poder transportar el material pesado para la construcción. Descubriremos lo que nos hace tan complejos. En el campo de la biología, astronomía y en cualquier área de conocimiento humano, vemos evidencias, propósito y tenemos también el conocimiento de Dios como creador. Imaginar que cosas complejas surgen por casualidad es una cosa casi irracional para la mente humana. Y entenderemos definitivamente si fuimos planificados por un Dios creador. Todo tiene un comienzo y tiene que tener una causa. El universo tuvo un comienzo. Y por todo lo que sabemos hoy en día, y la mayoría de los investigadores concluyen que sí hubo un comienzo, por lo tanto tiene que tener una causa. Antes de la pausa,
Subimos de teleférico hasta la parte más alta del Pan de Azúcar en Río de Janeiro para conversar sobre ciencia y planificación. Así que fue algo que puede compararse, como escuché una vez, como si Brasil lanzase un cohete al espacio, en ese nivel. Y vimos ejemplos prácticos de cuán complejos somos. Nuestro genoma daría una torre de 170 metros de altura, que es la mitad del Pan de Azúcar. Pero calma, que todavía tenemos más en Orígenes. Nuestra búsqueda para responder una gran incógnita continúa, y es la siguiente: ¿fuimos concebidos por alguien o algo? El argumento cosmológico tiene como premisas que componen el silogismo la siguiente idea: todo tiene un comienzo y tiene que tener una causa. El universo tuvo un comienzo, y por todo lo que sabemos hoy en día, y la mayoría de los investigadores concluyen que sí hubo un comienzo, por lo tanto tiene que tener una causa. Ese es un pensamiento que deriva de la filosofía y también de la investigación científica. Un pensamiento que se extiende a una gran maquinaria como el teleférico de Pan de Azúcar. Ahora todo resulta un tanto más fácil con la tecnología, obviamente. Pero ¿cómo funcionaba el teleférico en aquella época, el primero? Solo para la instalación fue un gran desafío. No existía teleférico, así que los que lo instalaron fueron alpinistas. Ellos subieron el Pan de Azúcar en una subida por atrás, que hasta hoy se puede ver las anclas que ellos usaron para izar el material. Subieron la grúa desarmada, que fue instalada en la parte alta del Pan de Azúcar, los engranajes, el tambor, etc. Y lanzaron una cuerda para los que estaban en la base de la montaña y conectaron a su vez a una cuerda para rodar la primera grúa hasta alargar la primera cuerda para que sea más grande y así lograr armar un teleférico de carga para poder transportar el material pesado para la construcción. Cuando llegamos a la cima, ¿estamos a cuántos metros sobre el nivel del mar? A nivel del mar estamos aproximadamente 400 metros de altura, 396. Pero el teleférico en su punto más alto alcanza cerca de 300 metros de altura del suelo. Bastante alto. Con total seguridad. Eso iba a decir sobre la seguridad. Ustedes tienen 0 accidentes aquí. El teleférico tiene esencialmente un sistema muy seguro y nosotros hicimos todos los esfuerzos para garantizar y transmitir eso para las personas. Del mismo modo que podemos observar los desafíos de las construcciones del pasado o innovaciones recientes, la ciencia estudia lo que nos hace complejos y únicos en todo el universo. ¿Por qué es importante discutir teorías, el creacionismo, el diseño inteligente, para poder entender nuestros orígenes? La impresión que tenemos sobre nosotros, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. La impresión que tenemos o la conclusión a la que llegamos sobre el universo, sobre cómo fue formado, va a guiar y va a conducir nuestro comportamiento. Y no solo el nuestro, sino como también el de nuestra sociedad. Fue hace 150 años atrás. La ciencia pasó al mundo. La idea de que una gran explosión formó el universo y que nosotros somos amebas evoluidas. Y eso moldó todo el pensamiento actual de nuestra sociedad. Y ahora vemos varias consecuencias nefastas del naturalismo para nuestra sociedad. Yo coordino el Discovery Mackenzie, que es un núcleo de investigación de ciencia, fe y sociedad. Las consecuencias de las ideas científicas para nuestra fe y para nuestra sociedad. Y nosotros partimos de la presunción correcta de que un Dios hizo todas las cosas. Partimos de una cosmovisión correcta. Los valores y principios de nuestra sociedad serán moldados por una percepción correcta de que fuimos hechos por un gran Dios que otorgó propósito, que tuvo una intención, que somos hechos a imagen y semejanza de ese Dios. Fueron varios lugares que visitamos a lo largo de esta temporada, sea un paseo de barco o una diversión radical, o hasta un salto de paracaídas. Aprendimos que ejemplos simples nos dicen mucho de la complejidad de la vida. Y también sobre la mente inteligente de un Dios creador descrito en la Biblia Sagrada, cuya existencia está amparada en fuertes indicios naturales que a través de la ciencia fueron más evidentes.
Creacionismo, teoría nombrada por sus opositores como religión. Para científicos reconocidos que por años se dedican a investigar las causas de la vida, es mucho más que eso. A decir verdad, creacionismo es la búsqueda por comprender nuestros orígenes junto a un creador descrito en el registro bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. El entendimiento no se basa solamente en las descripciones del registro sagrado, sino en argumentos científicos que no imponen creencias religiosas y mucho menos omiten la existencia de otras teorías. En el creacionismo, yo tengo un componente científico fuerte, muy fuerte, en el campo de la biología, astronomía y en cualquier área de conocimiento humano. Vemos evidencias, propósito, y tenemos también el conocimiento de Dios como creador. Imaginar que cosas complejas surgen por casualidad es una cosa casi irracional para la mente humana. Según Romanos 11, 19 y 20, la naturaleza está allí para revelarnos a Dios. También entonces el conocimiento científico es fundamental en el creacionismo y es importante y bastante coherente. Michelson, tu vida mudó después de comenzaste a estudiar e investigar sobre ese tema en específico, sobre las verdades de un creador. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia hace en tu vida? Lo que pensamos en relación a nuestros orígenes hace total diferencia en relación a nuestra idea de futuro y también del aquí y del ahora. Si pensás que venís de una caverna, que sos descendiente de simios o algo por el estilo, te ves apenas como un animal racional, nada más que eso. Pasamos a ser apenas cuantitativamente superiores a algunos animales. Ahora, cuando entendés que vinís de un jardín, que fuiste proyectado con amor, con intención, y entiendes que eres imagen y semejanza del Creador, te das cuenta que eres cualitativamente superior a los animales, a los otros seres vivos creados. Entonces la vida pasa a tener un sentido más profundo. Entendés tu lugar en el universo y tenés las condiciones para responder las preguntas fundamentales que algunos hasta evitan. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Por eso yo abracé el creacionismo, por motivos filosóficos, científicos y principalmente teológicos. Porque existe Dios. Es un Dios que creó, no abandonó, se interesa, se relaciona y prometió arreglar todo. Vida, belleza, diversidad. Son tantas las conclusiones que podemos llegar al observar esas características presentes en nuestro planeta. Por siglos la ciencia investigó las causas naturales para entender a fondo los misterios detrás del origen de la vida. Un día pensamos que la vida era extraordinariamente sencilla. Sin embargo, eso fue dejado de lado porque descubrimos que funciones biológicas como por ejemplo la visión o el vuelo de un ave y la producción de energía de las células prueban ser mucho más complejas. El gran científico Blaise Pascal dijo una vez: las investigaciones científicas muestran nuevas formas con las cuales Dios trabaja y nos traen revelaciones más profundas de lo totalmente desconocido. Fueron muchos episodios investigando y analizando a fondo cada evidencia que respondiese a una pregunta hecha por muchos científicos y pensadores a lo largo de los años. ¿Será que realmente alguien nos planificó? En la ciencia nada es definitivo. La ciencia es la búsqueda de la humanidad por la verdad, por el conocimiento sobre el universo. Entonces, hago la pregunta: ¿cuál es la verdad que tú en casa estás buscando? Muy pronto Orígenes estará de vuelta con una nueva temporada, con más respuestas y conocimientos sobre de dónde venimos. Y claro, evidencias de que sí fuimos planificados por un Dios creador.